y diputadas, pero particularmente pueblo de Venezuela que sigue este debate sobre un tema que ha sido bien sensible en toda la historia del país y que ahora se quiere distorsionar sistemáticamente en los escenarios que conspiran contra la revolución y en los escenarios víspera de unas elecciones donde finalmente se va a ratificar este proceso revolucionario con la asamblea que corresponde. Nosotros queremos llamar la atención solamente, en primer lugar, por el punto que tocó el diputado anterior, bien lamentable, de la muerte de un estudiante, de un joven, que no es el único. La universidad está llena de una larga historia de muertes, de represiones, que vinieron siempre de otros gobiernos, que no la ha practicado este, y de muertes que ahora entonces, desde lo interno de esas universidades, en uso de una supuesta autonomía, permiten la permanencia de grupos paramilitares violentos dentro del ámbito universitario, que fueron finalmente los que terminaron con la vida de este compatriota, de este joven estudiante futuro del país. De tal manera que resulta verdaderamente insoportable que alguien quiera tomar la bandera de la muerte de un joven para un debate sustantivo de lo que es la universidad venezolana. En segundo lugar, quisiéramos destacar y poner sobre la información que manejamos, pero que a veces se olvida, de que las universidades autónomas son instancias educativas públicas. En consecuencia, no se pueden sustraer de la ley, no se pueden sustraer del marco jurídico y no se pueden sustraer de las obligaciones que tienen como instancia pública con el desarrollo del país y con la vida nacional. Y ese es un discurso viejo, utilizar la universidad. Pero no solamente que son públicas, sino que es la revolución bolivariana la que en el artículo 109 de la Constitución le otorga rango constitucional a esa autonomía universitaria que ustedes ahora quieren utilizar como bandera para otras cosas que no tienen nada que ver con la autonomía universitaria. Resulta que en ese mismo artículo 109 se establece claramente que esa autonomía se ejerce para el funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio. Entonces aquí hay quejas que la plata no alcanza. Y con tanta sapiencia en las universidades autónomas, ¿cómo es que no son capaces justamente de ser eficientes en el presupuesto, sea mucho o sea poco? Ese es un problema de gestión. Aquí hay un problema serio de gestión administrativa en las universidades porque son ineficientes, porque usan los recursos para otra cosa y porque no rinden cuentas. Y ese es el otro temor que tiene, porque entonces responsablemente el gobierno bolivariano ha estipulado que tiene que haber una rendición de cuentas, porque no se justifica que entonces 200.000 estudiantes frente a 2 millones de estudiantes de las otras universidades creadas en revolución tengan entonces el 80% del presupuesto para la educación superior y no les alcance la plata. Ese es un punto que sería bien importante revisar. Pero al propio tiempo tenemos que señalar y estar en el acuerdo porque esa universidad autónoma que siempre fue vanguardia, donde estuvimos desde hace muchos años. Yo conocí la universidad en el año de 1966 y ahí vivimos, estudiamos y nos formamos. Entonces resulta que esa universidad de vanguardia se convirtió en una universidad secuestrada por algunos grupos que han hecho de la universidad su guarida política. Entonces es falso. Cuando aquí se habla en nombre de la universidad, yo diría, ¿de qué universidad están ustedes hablando? Cuando usted dice en el estudiantado universitario, y es que usted cree que el otro 1.800.000 estudiantes universitarios no existen. La UNEFA, la bolivariana,
Todas las 17 universidades que se han sido creadas en revolución, esos no son estudiantes. Y esa es la pequeña diferencia, porque las universidades autónomas siguen creyendo todavía en esa especie de cúpula científica elitesca que se regodeaba justamente en una ciencia para ellos nada más y que nunca reflejaba la realidad del país. La Universidad Venezolana ahora, producto de la revolución, ha abierto los espacios universitarios en muchas partes. Y le corresponde entonces a esas 10 universidades autónomas adecuarse al momento histórico, a los cambios políticos del país, a los cambios sociales y a los requerimientos que tiene este nuevo modelo de desarrollo socialista, sustentable, bolivariano y chavista, aunque no les guste. Y ese es el punto central del debate. No se trata de distraerlo con que si hay más microscopios o menos microscopios. Decía aquí un diputado, por cierto, de Mérida, ciudad emblemática universitaria, y ciertamente da pena que su reclamo se limite a unas cuestiones tan simples y tan elementales. La ciencia es más que eso, la academia es más que eso. Y eso hay que decirlo con bastante propiedad además. Entonces resulta que ese secuestro político que han hecho las autoridades de esas universidades, los que ocupan dirigencias de unos gremios que no son gremios ni son nada, porque no reivindican nada, simplemente han asumido una postura política legítima, pero no tienen por qué hacerla dentro de esa institucionalidad universitaria, han secuestrado lo que es la razón política de la universidad, y cuando digo la razón política es con P mayúscula. La universidad es una institución que tiene que estar debida al desarrollo nacional, al bienestar colectivo, a ese buen vivir que todos deseamos porque tenemos con qué, y para eso necesitamos justamente disponer de lo que se llama la soberanía científica, tecnológica y humanística. Y ese es el reto, y eso es lo que no les gusta, porque esa universidad siempre ha estado supeditada entonces a los patrones científicos de los grandes consorcios científicos del mundo, que son un negocio. Y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, ese secuestro político genera daños patrimoniales, y esto es lo sustantivo de esta coyuntura, porque resulta que en lo inmediato aquí se está afectando el derecho al estudio de los estudiantes que están en esa paralización permanente y sistemática que tienen las universidades autónomas. Resulta que se está haciendo un semestre por año. Resulta que se han perdido 3 semestres. ¿Y quién paga eso? ¿Quién le devuelve ese tiempo a los jóvenes que están estudiando en este momento y que esperan graduarse en el tiempo estipulado de ley en el ejercicio pleno de sus derechos? Diputado, por eso es que pedimos entonces... Una pregunta, ¿y los profesores sí están cobrando durante ese tiempo? Entonces, efectivamente, ahí no se descuenta nada. Pero eso da lugar, y esto tengo que decirlo porque hemos recibido muchas quejas, esto da lugar a que entonces en ese escenario de un supuesto paro, pues muchos profesores simplemente no van a trabajar por flojera, pero sí cobran completo. Con relación al supuesto reclamo sobre el salario, mire, yo ya tengo muchos años en la universidad y estoy jubilado, pero para que sirva solamente de ilustrar, en el año 79, cuando tuve mi primer ascenso, después de haber entrado en el 77, en aquella época mi sueldo eran de $1.000, convertidos, 4.500 bolívares. En el año 94, habiendo cumplido todos los ascensos y llegado al mayor rango, y teniendo el mayor rango científico, ganaba $500. Ahora ellos hablan de que no ha habido entonces incrementos salariales. Aquí ha habido un incremento salarial permanente y sostenido desde que empezó la revolución a todos los profesores universitarios, y en este momento representa más del 100%. Y eso no lo pueden negar. De tal manera que diputado. Ya termino. Ese daño patrimonial inmediato con los estudiantes, en el mediano plazo,
representa un daño patrimonial justamente a la generación de conocimiento, a la generación de tecnología, porque están afectando todos los proyectos de investigación que se hacen en esas universidades que son las mejores equipadas justamente para hacer investigación científica. ¿Quién paga ese daño? Y a más largo plazo, ustedes le están haciendo un daño justamente al proceso de desarrollo soberano del país. Porque entonces ese acumulado se convierte en pasivo y eso es contrario justamente al desarrollo nacional y contrario a lo que es la voluntad popular que se afinca justamente en este cambios profundos que es la revolución bolivariana. Yo no puedo terminar sin dejar de mencionar, así al pasar, el nivel de cinismo que tiene el rector de la Universidad del Zulia cuando declara después de este hecho lamentable para decir que eso ocurrió porque hubo una reunión que no estando autorizada por ese señor rector era en consecuencia ilegal. Como que si entonces por esa calificación entonces puede ocurrir cualquier cosa. Da vergüenza que ese señor sea rector de una universidad y que además tenga la cara dura de ser candidato por un circuito del Estado Zulia. ¿Con qué cara va a venir a ser aquí diputado en esta asamblea? Por eso, a pesar de lo que ustedes digan, esos espacios que están creando justamente para conspirar, desestabilizar, no van a tener el eco que ustedes esperan y por el contrario, esa universidad permanentemente en pie de lucha, aguerrida, patriota, va a dar las muestras justamente de esa resistencia universitaria el 6 de diciembre, pero en el nuevo proyecto del país, en el proyecto bolivariano, revolucionario, socialista y chavista. Saludo al pueblo venezolano, lo convocamos a que defendamos la universidad verdadera, patria,